Claro, salió con permiso. Y después de unos minutos vamos a pasar la asistencia. Voy a completar el tema que quedó pendiente de la sesión anterior, que es el diseño hidráulico de un desarenador. Bien. En esta parte del diseño de las obras hidráulicas, debemos recordar que la obra de captación más significativa son las bocatomas. Y dentro de las bocatomas existen tres tipos de bocatomas, dijimos, ¿no? Las bocatomas con barraje fijo, las bocatomas solamente con barraje móvil, o sea, con compuertas, y las bocatomas mixtas, que son que cuentan con ambos tipos de barraje, el barraje fijo y el barraje móvil. Pero un elemento adicional y que tiene un funcionamiento, se puede decir, complementario en las obras de captación es el desarenador. Siendo una obra hidráulica independiente, es recomendable que esta obra hidráulica se diseñe lo más cerca posible a las obras de captación. En tomas pequeñas, en tomas directas, se estima que se puede colocar un desarenador hasta una distancia de 500 metros. Pero esta recomendación, que por supuesto no está escrita en ningún reglamento, se ha ido ajustando con el tiempo hasta llegar a una recomendación de 200 metros más o menos. ¿Cuál es la razón por la cual un desarenador debe estar lo más cerca posible
de la obra de captación propiamente dicha. Porque luego de que se realiza la labor de limpieza, el resanador es un elemento, ¿no?, de una operación de limpia, porque su función es captar los elementos sólidos que van en suspensión o que en suspensión ingresan al sistema hidráulico. Entonces hay que realizar la labor de limpieza, o sea, hay que evacuar todos estos sólidos que han sido capturados, y esa evacuación no la podemos hacer directamente en la zona donde estamos. Normalmente colocamos una compuerta a la salida y se le adiciona a veces un sistema de tuberías, ¿no?, hasta buscar una pequeña quebradita, ¿no?, para poder hacer la evacuación. Por eso es que topográficamente uno tiene que buscar el lugar adecuado para colocar el desarenador. Mientras más alejado ustedes lo pongan de la obra de captación, entonces mayor dimensión va a tener esta tubería para buscar esa pequeña quebrada o para regresar ese material de evacuación al río, con las complicaciones que uno puede tener con los propietarios, ¿no?, de los terrenos adyacentes, que casi siempre, en la mayor cantidad de veces, no permiten que uno evacúe los desechos del desarenador en sus terrenos. Esa es la razón principal por la cual entonces recomendamos, como en las bocatomas, que se hagan las obras anexadas, ¿no? Casi se puede decir que es un elemento único entre la captación, las ventanas de captación o la captación y el desarenador que va inmediatamente después de las ventanas de captación. Entonces, por eso es que estudiamos los desarenadores casi junto con las obras de captación, como se observan en las fotos que tienen en la pantalla, ¿no? Ahí está una, en la que está foto que está a la izquierda, es una bocatoma mixta con barraje fijo que está a la izquierda, el barraje móvil que sigue a continuación y las ventanas de captación inmediatamente los dos desarenadores, ¿no? En esa virtud, los desarenadores son estructuras hidráulicas que permiten la colección, o sea, la recolección vía sedimentación, ¿no?, y después la evacuación de los materiales de arrastre y suspensión que ingresan a la captación. Esto de arrastre y suspensión está en relación a la forma como se transportan los sedimentos en el cauce de un río. Se transportan de tres formas. Los materiales sólidos, los sedimentos, en un río se transportan de tres formas. Por arrastre de fondo, o sea, van rodando por el fondo, ¿no? En saltación, que sería la segunda forma, o sea, va saltando, y por suspensión, o sea, van ya dentro del cuerpo de agua, ¿no? Entonces, repito, por arrastre, por saltación y en suspensión. Esto lo sostiene el doctor, el ingeniero hidráulico de la UNI, eh, bueno, sostiene en el libro de hidráulica fluvial del doctor Arturo Rocha. ¿Ya? Ahí se sostiene, quienes quieran profundizar un poquito en el transporte de sedimentos, entonces ahí pueden encontrar. Ahora, ¿de qué depende que estos sedimentos vayan en cualquiera de estas tres posibilidades? De la relación que existe entre el peso y la velocidad del flujo. Si la velocidad del flujo es grande frente al peso, entonces la partícula va a ir en suspensión, o sea, se la va a llevar. Si la partícula es de mayor volumen y casi equipara a la fuerza de la velocidad del flujo, entonces va saltando. Y si el peso es mayor que la velocidad del flujo, por alguna razón ha disminuido la velocidad del flujo y el peso es mayor, entonces va por arrastre, va por el fondo, ¿no? Se va moviendo, pero por el fondo. Entonces, los desarenadores lo que hacen es captar mayormente estos materiales. Y de acuerdo a la forma como los captan, entonces va a recibir también, van a recibir diferentes nombres, ¿no?
¿Cuáles son las clases de desarenadores? Eso va a depender de la función, en cómo operan. Aprendo En a primer limpiar lugar, carros. hay desarenadores de lavado continuo. Y eso desarenadores de lavado continuo. Por favor, controlen sus micros, ¿no? De lavado continuo realizan las operaciones de sedimentación y evacuación en forma simultánea. Esto se refiere a que los desarenadores, luego de unos cuantos meses, captan, ¿no? Estas partículas, se llena la cavidad que nosotros diseñamos para recolectar estos sedimentos y entonces hay que evacuar, hay que hacer la operación de limpieza del desarenador para que siga funcionando de manera normal. Entonces hay desarenadores que no se necesita paralizar su actividad para hacer la limpieza. A esos son los que se le llama el lavado continuo, ¿no? Entonces hay entonces lo del lavado discontinuo donde sí hay que paralizar la actividad y hay los mixtos que tienen como un bypass en el costado y que permiten alternar las dos funciones, ¿no? Aquí más o menos en estas gráficas pueden ustedes observar, ¿no? Esos tipos de desarenadores. Ahí tienen a la parte superior izquierda el desarenador de lavado continuo, el de discontinuo en la parte inferior y mixto en la parte derecha, ¿no? También existe una clasificación de acuerdo a a la velocidad de escurrimiento, o sea, la velocidad del flujo, la velocidad con que el agua adquiere dentro de del sedimentador. Em, claro que habría que recordar aquí, ¿no? Que cómo es la filosofía de la captación para el diseño de un desarenador. Mientras más largo sea el desarenador, la velocidad del flujo baja, ¿no? O sea, porque lo empozamos pues en un recipiente rectangular, entonces cuando el agua ingresa a ese recipiente rectangular, entonces como que comienza a bajar la velocidad, ¿no es cierto? Porque justamente lo hemos encajonado. Entonces, esa disminución de la velocidad es la velocidad del flujo dentro de la poza sedimentadora. Entonces, dependiendo de qué velocidad quiere el flujo, ¿no? En ese tránsito, entonces existen desarenadores de baja velocidad, que son velocidades menores a 1 metro sobre segundo, o o desarenadores de alta velocidad, ¿no? Cuando supera 1 metro sobre segundo. Ya depende del diseñador la opción que va a tomar, ¿no? Cuando son muy cortitos, entonces la velocidad es alta. Cuando son muy largos, la velocidad, trabajamos con velocidad baja, ¿no? Y finalmente hay una clasificación por la disposición de los desarenadores, que pueden ser en serie o en paralelo. Mayormente los diseñamos en paralelo. ¿Para qué? Para que cada tanque sedimentador, ¿no? Entonces pueda trabajar con un caudal determinado. Esto lo hacemos cuando trabajamos con caudales grandes. Entonces, no podemos, a veces por el caudal determinado, el dimensionado pues supera, ¿no? Las dimensiones clásicas que puede tener un desalenador con una sola poza, entonces lo diseñamos de dos o tres pozas dividiendo el caudal, ¿no? Esto también tiene que ver con la disposición del terreno, ¿no? Aquí a la derecha tienen una fotografía, ese es el desalenador de Chavimochi, del proyecto hidráulico de Chavimochi. Como ven, tiene uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, creo que son 7 naves. Naves se le llama a cada poza, ¿no? Es por el caudal enorme que tiene la conducción del canal, ¿no? Muy bien. ¿Cuáles son las partes del desarenador entonces? Primero, la transición de entrada, porque casi siempre, como se ve en la fotografía, viene el canal y luego el desarenador se amplía. Entonces, cuando hay cambio de sección, de una sección angosta a una sección muy ancha, como en la fotografía, entonces hay que hacer una transición, ¿cierto? Ahí se ve perfectamente aquí la transición. El canal llega solamente hasta donde inicia la fotografía en la derecha
Y luego todo eso es la transición. Esta es una transición. Hay diferentes tipos de transiciones. Eso se ha estudiado en mecánica de fluidos, ¿no? Esta es una transición cilíndrica, ¿no? Cilíndrica. Hay alaviada, no hay recta, oblicua, una serie de transiciones. Entonces lo que se diseña es la longitud de la transición, ¿no? Entonces aquí ese es el primer elemento. El segundo elemento ya es en sí la cámara de sedimentación, o sea, las naves, las pozas. El tercer elemento es el vertedero, ¿no? Se supone que al final hay un vertedero para que llegue cuando el agua llega hacia el canal donde se van a sedimentar todos los elementos, entonces el agua comienza a empozarse y llega a una altura donde está el vertedero, pasa el agua por encima del vertedero, pero solamente pasa el agua limpia, ¿no? Entonces esa es la función, vertedero. Y todas las partículas sólidas deben quedarse en la cámara, ¿no? Aquí este vertedero trabaja con descarga libre y como máximo con una velocidad, como ya hemos mencionado también en la clase, de captación por toma directa es de 1 metro sobre segundo, ¿no? Luego viene el canal, que ya es el canal, como se dice, de servicio, el canal final, el canal de lavado, y hay, a veces hay un elemento que mencioné hace un rato que puede ser un bypass, que es como un canal al costado, ¿no? Que funciona para las labores de limpia, ¿no? Para no interrumpir las labores de limpieza del desarenador, se coloca entonces un canal bypass al costado que va a funcionar entre tanto estamos haciendo las labores de limpieza. Aquí están las consideraciones de diseño de la metodología que les voy a presentar, que es, como les decía, es la relación que hay entre la velocidad del flujo, ¿no? y la velocidad de sedimentación o el peso de la partícula líquida. Entonces, en esa medida, la relación de estos parámetros es la que determina la parábola o la oblicua de la caída de la partícula sólida, ¿no? Entonces, dependiendo de cuánto sea esta velocidad, entonces vamos a determinar cuál es la distancia máxima a la que puede capturarse esa partícula. Lo que yo quiero es capturar todas las partículas sólidas. Y entonces le tengo que dar una longitud suficiente, ¿no? Para que esa partícula sólida caiga hasta el fondo. En eso se basa, ¿no? La filosofía de las metodologías, las diversas metodologías que existen. Bien, tenemos ahora sí ya la metodología que solamente tiene 3 pasos, es muy sencillo. El primer paso es calcular la profundidad del pozo desarenador. Y para eso, experimentalmente se ha diseñado una relación que nos dice que la H mayúscula, que es la profundidad del desarenador, es igual al producto de la velocidad de sedimentación, de la partícula sólida, por supuesto, expresada en metros sobre segundo, por el tiempo de sedimentación, en segundos, ¿no? ¿Cómo obtenemos cada uno de estos valores? Para eso tenemos 2 tablas. Esta es la primera. Con esta se calcula la velocidad de sedimentación. Esta metodología se llama usando las, las tablas de Arcangelsky, que para desarenadores de centrales hidroeléctricas en 1935 propuso estos valores. Ahora, ¿por qué es importante tomar esta metodología? ¿Por qué no otra? Porque los desarenadores en centrales hidroeléctricas tienen que ser muy rigurosos, porque si las partículas sólidas ingresaran al canal en la zona de captación, estos van a ingresar al tubo forzado, que casi siempre tiene 100, 200, 300 metros de caída, ¿no? Y va a una velocidad tremenda para luego accionar las paletas de la turbina. Si esas partículas ingresaran, esas partículas serían pues como balas, ¿no? Y perforarían las paletas de la turbina, por eso es que esta metodología es muy rigurosa en impedir que estos elementos pasen. Esa es la razón. A ver, ¿cómo se opera? Para eso debemos conocer, repito y anoten, deben conocer el diámetro de la partícula
sólida. ¿Ya? ¿Cómo se obtiene ese dato? Se toman muestras en la zona de la captación o adyacentes, aguas arriba, no aguas abajo, aguas arriba de la zona donde va a ser la captación en el río. Limpiamos la zona de piedras, guijarros, ¿no? Cualquier elemento macro rugoso, y luego cavamos unos 10-20 centímetros, limpiamos la zona y extraemos esa arena. Y esa es la arena que llevamos a hacer el análisis granulométrico al laboratorio. Y de ahí calculamos el diámetro medio, ¿no? Entonces, con ese diámetro medio es que entramos a esta tabla. Por ejemplo, si el diámetro medio fuera 50 milímetros, entonces la velocidad de sedimentación sería 5,4 centímetros sobre segundo. Así de difícil. Si el diámetro pues le sale un valor que no está en la tabla, habría que interpolar nada más, ¿no? Y encontrar el valor de la velocidad de sedimentación. Eh, ¿Cómo se calcula el tiempo de sedimentación? Para eso tenemos otra tablita también determinada experimentalmente, que es igual que la anterior, está en función del diámetro medio de la partícula sólida. Ahora, ese diámetro medio que nosotros investigamos a la entrada de la captación es ese fino, ¿no? Cuando venga el agua, es el que probablemente vaya en suspensión e ingrese por la zona de captación y será el que nosotros queremos capturar. Pues por eso es que ese es el elemento principal que debemos hacer en el laboratorio de mecánica de suelo, que debemos investigar, ¿no? Entonces aquí el diámetro en milímetros, entonces vamos a suponer a 0,5, sería 15 segundos, ¿no? En milímetros. Y luego multiplicamos aquí. Pero la recomendación es que tengan cuidado con las unidades porque la tabla de Arcangelsky nos da velocidad en centímetros sobre segundo. Y aquí la fórmula nos pide que ingrese en metros sobre segundo. ¿Ok? Entonces tengan cuidado a hacer esa conversión porque si no le va a salir un valor tremendamente grande y desproporcionado que uno se da cuenta inmediatamente, ¿no? Bien. El segundo paso es determinar el ancho del desarenador. Y para eso tenemos esta relación. B mayúscula es igual al caudal entre la velocidad del flujo por la profundidad del desarenador, que ya hemos calculado en el paso anterior. Y caudal es dato. Ya hemos mencionado varias veces que en todo diseño de obra hidráulica el caudal es dato, ¿no es cierto? ¿Cómo se obtiene o cómo lo han obtenido previamente? Porque es el mismo caudal de la captación. Y ese caudal lo tenemos, ¿no? Ya hemos explicado cómo se calcula el caudal de la captación. Bien, entonces solamente entonces nos faltaría la velocidad del flujo. Y para calcular la velocidad del flujo tenemos la relación de Camp o la ecuación de Camp, que nos dice que la velocidad del flujo es el producto entre un coeficiente de Camp que le llaman A, algunos libros dice alfa, por la raíz cuadrada de d, donde d es el diámetro de la partícula en milímetros. Eh, ¿De dónde se obtiene A? Para eso tenemos la tablita que está al final. Esa tabla va a estar en función del diámetro, ¿no es cierto? Del diámetro de la partícula, ¿no? Si el diámetro de la partícula es mayor que 1, A será 36, si está entre 1 y 0,2 será 44, que es lo más común que usamos, y si es menor a 0,151. Y el diámetro se supone que era dato preliminar que hemos hecho de la mecánica de suelo, ¿no es cierto? No hay que cambiarle las unidades. No sé por qué los alumnos en algunos ejercicios que hacemos en un examen, los milímetros lo ponen a metros o centímetros. No entiendo a veces qué hacen. Cuando aquí bien claro dice que estas son fórmulas experimentales y entonces entran en las unidades que uno les dice. Si ustedes no
ingresan los valores en las unidades que dice el investigador o el que ha diseñado la fórmula, le va a salir cualquier cosa. Por eso es que debemos tener cuidado en con unidades ingresa para cada fórmula, ¿no? Muy bien, de esa forma tenemos la velocidad del flujo, reemplazamos y encontramos el ancho del desarenador. Ya tenemos el alto, ya tenemos el ancho y no vamos a calcular el largo. Para el largo tenemos esta relación. L igual K por velocidad del flujo que hemos calculado en el paso anterior, por H, que es la profundidad del desarenador que hemos calculado en la primera parte, entre la velocidad de sedimentación, que también la hemos determinado o la tenemos calculada también en la primera parte, ¿no? En la tabla de Arkhangelski, ¿no? Por lo tanto, aquí el único dato que falta sería el valor de K, que es un coeficiente de corrección de la velocidad, ¿no? De la velocidad. Para calcular K tenemos dos alternativas. Primero hay que ver que esa velocidad del flujo, qué valores tiene. Si la velocidad del flujo está por encima de uno, entonces se dice que estamos trabajando con velocidades altas y por lo tanto deben determinar K con la tabla que está en la parte superior, que está en función del diámetro. Y si la velocidad del flujo es menor, ¿no? De uno, pues estamos trabajando con velocidades pequeñas y entonces ahora K, para calcular K sería con la tabla que está en la parte inferior y que ahora está en función de la velocidad del flujo. Entonces ya veremos cuánto le salió a la velocidad del flujo. Con eso ustedes determinan cuál de las dos tablas se aplica. Eligen una, calculan K y luego regresamos y calculamos la longitud en función de la velocidad del flujo H y la velocidad de sedimentación. Y nuevamente les recuerdo que las unidades, ¿no? ¿En qué unidades debe ingresar cada valor? En este caso, la velocidad del flujo ingresa en metros sobre segundo y la velocidad de sedimentación también, ¿no? Entonces, tengan cuidado en esas unidades al momento que reemplazan, ¿no? El H entra en metros, ni en centímetros ni en milímetros, en metros, ¿no? Y el K es un elemento pues adimensional, ¿no? Entonces, esta es una metodología, la más sencilla se puede decir, pero que tiene un gran contenido de conceptos, de conceptualización hidráulica, pero que además está basado, ¿no? En unos coeficientes, en unos valores que exigen mucha rigurosidad, como son los desarenadores para centrales hidroeléctricas. Entonces, estos son los desarenadores para obras hidráulicas. No vayan a confundir los desarenadores, ¿no? Para plantas de tratamiento de agua o de desagüe, ¿no? Que son muy parecidos, pero que tienen otros parámetros que deben cumplirse, ¿ya? Entonces, por eso no escogemos esa metodología, ¿no? Porque a veces les confunden a ustedes. Muy bien, entonces, si ¿tienen alguna pregunta en esta primera parte del desarenador? ¿Sí? ¿Todo está claro? ¿De verdad? Bien, entonces, hasta su almacenamiento y o distribución, ¿no? A veces en un esquema hidráulico, tal como lo hemos definido nosotros, a veces requiere pues una obra de embalse o a veces no requiere obra de embalse. Eso va a depender de si la demanda queda cubierta por la oferta, ¿no es cierto? A veces no se puede. Es un poco difícil encontrar una fuente que satisfaga el volumen de la demanda. Entonces requerimos hacer obras de almacenamiento. Entonces, para que sumadas esas obras de almacenamiento más en la escorrentía superficial existente, sumada puede llegar de repente a la demanda, ¿no? Entonces, eso es lo que hacemos. Por ejemplo, en el sistema del proyecto especial Tambo Jaracocha, ¿no? Entonces ahí, para satisfacer la demanda, se tuvieron que diseñar dos embalses. El embalse Jaracocha, que está construido y en funcionamiento,
que almacena 55 millones de metros cúbicos y es bianual, y el embalse Tambo, por eso se llama Tambo Jaracocha. El embalse El Tambo no se ha llegado a construir hasta el día de hoy. Y ese es un vaso natural que está ya en la parte pacífica, se puede decir, en la cuenca pacífica, de la pista Libertadores Guari, pasando, si es que uno va subiendo hacia Huamanga, hacia la derecha, ¿no? Ya antes de la laguna de Pariona, o Parianacocha, como le llaman los lugareños. Entonces, esa obra hidráulica no se ha construido y ahí se van a embalsar 50 millones de metros cúbicos. Por eso es que hay un déficit, pues, por cubrir en el proyecto y en cuanto a la demanda. Si tuviéramos el agua suficiente en la laguna de Choclococha, no se necesita hacer ningún embalse. Si la laguna, vamos a suponer que nosotros tuviéramos una demanda de 200 millones de metros cúbicos y la laguna tuviera 250 o 300 millones de metros cúbicos, la laguna directo solamente con un canal y entramos a la obra de conducción y distribución. No se necesitan los embalses. A eso me estoy refiriendo. Pero como no se logra, porque la laguna solamente eh, puede aportarnos 120 millones de metros cúbicos y la demanda es de como de 400 acá en el Valle de Ica, 450 más o menos. Entonces hay que buscar otras fuentes y esas fuentes son la escorrentía, o sea, en los meses de verano cuando llueve, ¿no es cierto? Hay una escorrentía natural que hay que sumar a la de la laguna, a la de Jaracocha, que ya está en funcionamiento, ¿no? Y esa suma todavía no cierra pues la demanda, ¿no? Entonces, cuando algunos se preguntan y dicen, ¿hasta cuándo va a demorar el proyecto Tambo Jaracocha? Hasta que se haga pues Tambo, ¿no? Y algunos dicen que ya no se va a hacer Tambo nunca, porque ahora la tubería del gas que viene desde Camisea hasta la planta de fraccionamiento de Pisco pasa exactamente por donde va a ser el centro de la presa. Entonces hay que reubicar esa tubería para poder hacer la presa o buscar otro lugar y ya abandonar la idea de la presa de Tambo. Entonces son discusiones, pero esto les comento para explicarles que a veces la obra de captación se parte en dos porque existen almacenamientos intermedios, ¿no? O a veces, como digo, no se necesita almacenamiento intermedio y vamos directo. Bien, en esa medida, los sistemas de conducción principales son de dos tipos, son los canales y son las tuberías, ¿no? Claro, un 80% son los canales, de diferente tipo, diferente revestimiento, pero usamos también sistema de tuberías, a veces mixto, a veces alternadamente. En el interín de las obras de conducción, un tema muy ligado a las obras de conducción son las obras de arte, lo que se llama las obras de arte, o obras complementarias, ¿no? Entonces, estas obras de arte complementarias que pueden ser partidores, cámaras rompepresión, acueductos, rápidas, ¿no? Etcétera, son pequeñas obras en tramos muy identificados de toda la obra de conducción. Algunas son parte del canal, pero que en ese momento toma otro nombre. Ahora, ¿por qué? ¿Cuál es la razón? Porque el flujo, el tipo de flujo cambia. En un canal normalmente nosotros llevamos el agua con flujo uniforme. Recuerden ustedes eso, con flujo uniforme, ¿eh? Pero por alguna razón varía la pendiente y entonces la velocidad del flujo aumenta y el tipo de flujo cambia de flujo uniforme a gradualmente variado. Y entonces en ese tramo del canal ya se tiene que diseñar una obra de arte para controlar ese tipo de flujo y eso le da otro nombre ya a ese tramo. Puede ser una rápida, por ejemplo, ¿no? O se tiene que dividir el agua en dos partes y entonces aparece el partidor. O en el tramo de conducción aparece una quebrada y hay que pasar por encima. Entonces construimos un acueducto, como el que ustedes ven aquí en la foto, en la segunda foto.
construimos un acueducto donde el flujo va a cambiar, ¿no es cierto? Y por lo tanto requiere un diseño especializado en ese punto. Cada obra de arte requiere un diseño propio por el tipo de flujo que se presenta. Y todo este conjunto de pequeñas variaciones que tiene el canal se llaman obras de arte o obras complementarias. Por lo tanto, también son parte de las obras de conducción. Eso es lo que queremos decir. Y claro, si estamos trabajando con tuberías, serían las válvulas, ¿no es cierto? Fundamentalmente las válvulas para el funcionamiento y operación del sistema, ¿no? No es motivo de esta asignatura profundizar en el tema de las tuberías, ¿no? Sin embargo, yo voy a hacer algunos comentarios a modo de que ustedes tengan una idea, porque se supone que ya en mecánica de fluidos uno, que se estudia hidráulica de tuberías, ya sabemos diseñar, ¿no? Cualquier tipo de tubería para cualquier tramo. Básicamente se diseña, a ver, recordando un poquito, con la ecuación de Bernoulli o la ecuación de la energía, ¿no es cierto? Presión entre peso específico más velocidad al cuadrado entre veces la gravedad, ¿no? Más la sumatoria de la altura de potencial o altura de posición Z es igual al- a la presión en 2 entre el peso específico más la velocidad en 2 al cuadrado entre 2 veces gravedad más Z2 menos la sumatoria de pérdida de carga. Esa es la ecuación general de la energía para diseñar tuberías. ¿Y qué es diseñar la tubería? Encontrar el diámetro, ¿no? Encontrar el diámetro de la tubería que satisface con esa ecuación y también utilizamos la ecuación del gasto. Caudal igual área por velocidad, ¿no? Combinando ambas ecuaciones, diseñamos las tuberías. Y luego podemos ir a un diagrama que puede ser el diagrama de Hazen-Williams, ¿no? Por ejemplo, y también podemos ahí hacer un diseño. Bueno, eso lo hemos estudiado, ya eso no es motivo de ahora. Pero yo quería comentar algunas cosas, ¿no? Para el diseño de la conducción con tuberías se tiene en cuenta, se tendrá en cuenta primero las condiciones topográficas, porque si, recordando un poquito tuberías, ¿no? Si la línea de gradiente pasa por debajo de la tubería, se van a generar presiones negativas y puede suceder el fenómeno de cavitación. Y esas cavidades pueden generar, por la velocidad del agua, una presión de vapor que puede explotar y hacer reventar la tubería. Por eso que la línea de gradiente hidráulico siempre debe estar sobre la tubería. Y eso es lo que nos va a dar lo que se llama la altura de presión del agua, ¿no? ¿Y eso cómo se consigue? Bueno, llevando la tubería por determinados terrenos, pues que no, donde no se pueda cumplir esa condición. A eso se refiere que hay que tomar en cuenta las condiciones topográficas del terreno, porque la tubería va enterrada, ¿cierto? Y en algunos casos muy excepcionales la ponemos colgada con unas abrazaderas, como la están viendo en la figura que está en la mano, en la figura central, en la mano derecha, ¿no? Ahí, por ejemplo, se ha hecho un banquito. Bueno, hay las condiciones para hacer un banquito, pero a veces ese banquito no se puede hacer porque la peña es casi vertical, entonces es imposible. Lo que hacemos es perforar, ¿no? La tubería, colocar abrazaderas, ¿no? Para que la tubería pueda pasar. Es una forma de pasar zonas rocosas, donde volar toda la montaña y hacer la sección del canal, pues sería carísimo y demoraría mucho, mucho tiempo, ¿no? Entonces, en esos tramos, ¿no? El canal cambia de sección, hacemos una longitud de transición y entramos a una tubería. Y transportamos la tubería por toda esa zona. Cuando la tubería va en zona plana, como en la figura inferior, se tiene que colocar anclaje por la vibración que genera el flujo, ¿no? Cuando la velocidad aumenta, entonces comienza a haber un poco de turbulencia y eso puede hacer que la tubería se rompa o se cause daño. Entonces se recomienda colocar esos dados de anclaje, se llaman, ¿no? Colocan esos dados de anclaje. Eso se diseña, por supuesto,
cada qué distancia, el dimensionamiento propio de acuerdo al diámetro de la tubería, el peso del agua, y con eso garantizamos la estabilidad de la tubería. Ese mismo principio lo utilizamos en el diseño de rápida, ya lo veremos. Bien, otra de las cosas que se deben tener en cuenta es la velocidad mínima. ¿Por qué? Porque si nosotros llevamos el flujo con velocidades menores a 0,6, por ejemplo, lo que va a aparecer en el tramo de tubería se va a sedimentar. O sea, las pequeñas partículas que lleve el agua van a comenzar a sedimentarse. Y eso hace que se reduzca la capacidad del volumen de flujo transportado, con lo cual se reduce la eficiencia, ¿no? Entonces también vamos controlando aquí el tema de la velocidad. Ahí están las velocidades admisibles de acuerdo a el tipo de tubo. Para tubo de concreto, 3 metros sobre segundo. Para tubos de acero y PVC, que es lo que se está diseñando ahora, 5 metros sobre segundo, ¿no? Esas son las velocidades máximas, ¿no? Máximas admisibles. Lo que habíamos hablado antes, la velocidad mínima. En cuanto a los coeficientes de rugosidad, tenemos para PVC 0,010. Ya casi asbesto cemento no usamos porque se hizo investigaciones y se dijo que era cancerígeno. Entonces ya no colocamos ni adquirimos tuberías de asbesto cemento. Entonces la otra, el coeficiente de rugosidad es para concreto o hierro de 0,015. Recordemos que este valor, ¿no?, de rugosidad, que es el valor F, si recuerdan ustedes en el diagrama de Moody, el coeficiente F que permite calcular las pérdidas de carga, ¿no? Es esencial, ¿no?, que nosotros tengamos valores estandarizados. Este diseño de tuberías, ¿dónde se aplica? Se aplica pues en el diseño de sistemas de riego, ¿no? En diferentes sistemas de riego. Estos sistemas de riego pueden ser por goteo, por aspersión, por fertirriego, por pulsación, que es lo último que se viene haciendo en algunos cultivos, ¿no? Entonces, de acuerdo a una pulsación a determinados segundos, es que se puede obtener más eficiencia en el riego. Discúlpenme unos segundos, por favor. Le voy a conectar la laptop a la corriente, ¿eh? Me está dando una orden aquí que se está acabando la batería. Entonces hemos ido mejorando pues nuestros sistemas, y mientras los sistemas mejoren, tenemos una mayor eficiencia pues del agua y una gestión eh, sostenible, ¿no?, del recurso. Entonces, aquí vienen también nuestros conocimientos, pues, en cuestiones ambientales, etcétera, ¿no? Porque tanto la técnica tiene que ir de la mano, ¿no?, con la utilidad que se les va a dar a estos sistemas, ¿no?, y también con el cuidado y los controles de calidad, que en este caso, en el caso del agua, son en calidad y en cantidad. Lo que nosotros, cuando hablamos de calidad, bueno, ya existe un reglamento de DIGESA para el uso humano, y en el reglamento existen controles para los usos agrícolas, mineros y recreacionales. Eso está muy normado en el país. Pero en cantidad, entonces nosotros tenemos que crear una conciencia de un uso sostenible del recurso, ¿no? Entonces, mientras no reguemos por inundación, si no usemos, ¿no?, el goteo, la aspersión, la pulsación, entonces nosotros estamos consumiendo menos nuestras reservas de agua y puedan durar muchos años más, ¿no? Bien, este solamente era como digo, una visión de lo que no es parte de realmente el sílabo, pero hablamos de obras de conducción, y la verdad que en algunos proyectos tenemos que diseñar algunos pequeños tramos con tuberías, ¿no? Entonces, lo que les quiero decir en resumen es que ustedes tienen los conocimientos suficientes que se les ha dado en los cursos previos para hacer ese diseño. O sea, no hay nada nuevo, ¿no?, con respecto al diseño en el caso de tuberías. En el caso de las obras de conducción a través de canales,
¿no? Que es la obra hidráulica mayoritaria, ¿no? Emblemática, se puede decir, de las obras hidráulicas, sí hemos tenido que ir mejorando año a año, no solo los diseños, sino también los materiales usados en su construcción. Y en lo que se refiere a los diseños, hablamos de llegar a, pues, al modelamiento, ¿no? Hemos ido de la parte manual a la parte mecánica y estamos ya casi automatizando los diseños a través de los modelos numéricos o modelos matemáticos, donde se modelan escenarios distintos de acuerdo pues a esta variación de los materiales, a las variaciones del flujo también, ¿no? Y a la variación de cualquiera de los elementos que componen el canal. Inclusive ya hacemos diseño bidimensional, ¿no? Con flujo bidimensional y controlando tanto el transporte de sedimentos como la calidad del agua. Entonces son modelamientos que han ido mejorándose con el tiempo. Sin embargo, creemos de que nunca hay que perder la base, ¿no? Y estas diapositivas que voy a pasar a continuación son un refresco, ¿no? Y felizmente que va a quedar grabado, ¿no? De las clases de hidráulica de canales que yo he extraído las partes más importantes para que ustedes puedan entender también los diseños que vienen en las próximas semanas. Bien. ¿Qué cosa es un canal? Es un conducto abierto que transporta el agua por acción de la gravedad. ¿Recuerdan? O sea, cuando hablamos por acción de la gravedad es por su propio peso, o sea, no hay ningún elemento que le empuje, no necesita. El agua debe moverse por su propio peso, pero para eso tiene que haber una diferencia de cotas entre el inicio y el final, una pequeña pendiente, ¿no es cierto? Porque se inicia el movimiento. Y sin ningún tipo de presión. Claro, como el conducto es abierto, entonces a lo que se refiere es a la presión relativa. Esa presión relativa, ¿no? Es la presión manométrica, ¿no? Porque la presión barométrica siempre va a existir. Es la presión el- que está en relación a los metros sobre el nivel del mar. O sea, siempre vamos a estar bajo presión. Por eso cuando uno sube a los 3.000 metros siente la presión, ¿no? Por la altura. O cuando baja debajo de cero, o sea, nos bañamos en el mar y bajamos 5 metros, sentimos que los oídos se nos quieren reventar. Esa es la presión, ¿no? Esa es la presión. Entonces, claro que esa presión se llama presión hidrostática y la otra se llama presión simple atmosférica, ¿no? Porque aquí el fluido, en uno es el agua y el otro el fluido es el aire, pero el fenómeno es el mismo. Entonces aquí, como les digo, el conducto está abierto y por lo tanto no hay presión manométrica. Consideramos que es cero, ¿no? No hay presión. ¿Cuántos tipos de canales hay? Hay los canales naturales y los artificiales. Miren, cualquier canal hecho por la mano del hombre es un canal artificial. No importa que sea hecho en tierra, en lodo, en revestido, no revestido. Donde participa la mano del hombre es un canal artificial. Y los canales naturales son los que ya existen en la tierra por su proceso, ¿no? Propio, geomorfológico. Por ejemplo, esta foto que ven en la parte derecha, en la parte superior, es donde se inicia el huaico de los molinos, que tapa todos los molinos. En esa zanjita se inicia todo. Está como a 3 horas aguas arriba, yendo perpendiculares hacia la zona de la yesera, ¿no? Entonces vienen las precipitaciones, se comienza a estancar el agua, se va llenando y llega un momento, como ustedes ven, tiene una pendiente, ¿no? Que se rompe, pues la acción de la gravedad hace que ese volumen de agua se comience a mover por acción de la gravedad. Pero en esa acción, en un segundo momento, comienza a arrastrar los materiales sólidos que se encuentran a su alrededor. Ese es otro fenómeno. Un fenómeno es el inicio del movimiento del agua y otro es el inicio del movimiento de la partícula sólida. El inicio del agua se estudia en la hidráulica y el inicio de la partícula sólida en otra asignatura que se llama hidráulica fluvial.
¿no? O transporte de sedimentos. Ese inicio de la partícula sólida es el inicio del arrastre de todo el material suelto que se encuentra ahí y entonces se produce aguas abajo una mezcla de la parte líquida con la parte sólida y ese es el elemento principal que luego va adquiriendo volumen, velocidad, sigue arrastrando y va incrementándose hasta aguas abajo llega ya pues un gran huaico, un gran aluvión, ¿no? Ese es el proceso. Entonces los canales naturales siempre han existido y son donde se inician pues los procesos, estos procesos de geodinámica, ¿no? Que pueden causar desastres. Esa foto que ven abajo es en, cuando se estaba revistiendo, creo, el canal en, ¿cómo se llama? En Macacona, Quilloay, ¿no? En el proyecto Macacona, Quilloay, yo era gerente del PETAC en esa época, iba a supervisarlo. Bueno, diferentes obras que se estaban haciendo. Es un canal artificial, ¿no? Es un canal hecho por el hombre. A ver, sigamos recordando. Características geométricas de un canal. Si no recordamos las características geométricas, no vamos a recordar cómo se diseña, ¿no es cierto? A ver, rapidito nomás. Elementos geométricos, principal elemento el tirante, ¿no es cierto? Que es la altura del agua. Ya no voy a entrar a los otros. Segundo, solo trabajamos con el área mojada. O sea, para diseñar el tirante, que es la altura del agua, entonces eso define un área mojada, el perímetro mojado, ¿no? Y cualquier otro elemento viene por aquí. Cualquier diseño por encima de esa altura o de esa área mojada, entonces el único elemento que está ahí es el borde libre, que da ya la dimensión a la caja total del canal. Entonces, quizás un primer recordatorio, un primer tic que debemos tener presente es que hay una diferencia entre el área mojada o área del agua y el área total de excavación del canal. La área total de excavación del canal es el que incluye el borde libre. Esto es importante cuando hago el presupuesto, ¿no? Cuando hago el presupuesto, cuando saco el área de revestimiento, ¿no? Hay un área total de la sección del canal. Entonces, eso es importante para ustedes, recordar ahora. Entonces, ¿por qué? Porque ahí hay que determinar el borde libre, pues. El borde libre es una sobreelevación al tirante que es como una altura de seguridad y que no depende de ningún cálculo, sino de algunas recomendaciones que los investigadores realizan. Otro elemento importante es el talud. El talud, a ver, recordemos, es la inclinación de las paredes. No necesariamente tenemos que diseñar un canal trapezoidal, porque si yo puedo diseñar un canal rectangular, lo diseño. ¿De qué depende? Del talud, ¿no? ¿Y cómo se determina el talud? De acuerdo al tipo de suelo. Por eso es que hacemos el estudio de suelos, ¿no? Si no, no tendría ningún sentido hacer un estudio de suelos en un expediente para el diseño de un canal. Y nos piden inclusive calicatas cada 500 metros. Un canal de 10 metros hay que hacer 20 calicatas, 22 calicatas, ¿no? Entonces, gastamos un montón de dinero en conocer cuál es la calidad del suelo, el tipo de suelo en cada tramo. Porque dependiendo de ese tipo de suelo, yo voy a determinar si le doy inclinación a las paredes o no. O sea, eso define el talud. Si estoy en terreno muy bueno, talud cero. Y entonces canal rectangular. Mientras el material es más malo, yo más valor voy a darle al talud. Y se van a inclinar más las paredes para darle estabilidad y el área del canal va a incrementarse. ¿Ok? Ese es el razonamiento, ¿no? Ahora hay elementos cinéticos también, como el caudal o gasto y la velocidad, ¿no? La velocidad y elementos dinámicos, como el coeficiente de rugosidad y la pendiente. ¿Por qué son dinámicos? Porque varían con el tiempo. O sea, el coeficiente de rugosidad el día que inauguro el canal, vamos a suponer de concreto, no es igual si yo voy 20 años después o 30 años después, ¿no? ¿Por qué? Porque la fricción que ha ejercido el agua sobre el revestimiento lo ha carcomido, lo carcome, y entonces lo vuelve más rugoso. Por lo tanto, el coeficiente de rugosidad desde el día de la inauguración no es el mismo que el coeficiente de rugosidad después de 20 años.
y hay fórmulas que me permiten calcular esa variación. Pero en general yo debo suponer y debo interiorizar mentalmente que si yo voy a evaluar un canal después de 20, 25 años, debo utilizar un coeficiente de rugosidad mayor al que normalmente utilizo en el diseño. Y con la pendiente sucede lo mismo, porque si las paredes se carcomen, igual el fondo también. Y eso hace variar, ¿no? La pendiente, especialmente en la costa, donde los valores de pendiente están en el orden del milésimo. Y hay que tener mucho cuidado con esa pendiente, ¿no? Que basta que usted se equivoque en un centímetro y ya modificó todo el diseño. Bien, recordemos ahora las metodologías del cálculo de este elemento de conducción. Para eso tenemos varias fórmulas, ¿no? Pero la fórmula principal en Sudamérica es la ecuación de Manning, o la fórmula de Manning, que creo que ustedes y todos recordamos, ¿no? Ahí está la fórmula de Manning, caudal es igual, área de la sección transversal por el radio hidráulico elevado a la 2 tercios, por la pendiente elevado a la 1 medio, y todo eso entre n, que es el coeficiente de rugosidad. Esa fórmula, por supuesto, funciona en sistema métrico. Si usted quiere trabajar en unidades inglesas, lo único que tiene que hacer es el numerador multiplicarlo por el elemento de conversión, que es 1,486. Y listo, ya usted trabaja en pulgadas sin ningún problema, en pies, en lo que quiera, ¿no? En unidades inglesas. El valor más sensible en la fórmula de la ecuación de Manning es el coeficiente de rugosidad. Ese n que está en el denominador, ¿no? Puede hacer variar a que se sobredimensione el canal o que sea insuficiente, si usted se equivoca. ¿Por qué? Nuevamente, estamos en el orden de los centésimos, ¿no? Y milésimos. Y segundo, que está en el denominador, es inversamente proporcional al caudal. Entonces, si usted se equivoca, por ejemplo, yo le digo, roca fisurada, blanda, y usted lo pone como cauce natural, entonces hay una gran diferencia en 0,025 y 0,033. Y eso es muy sensible. Lo va a hacer sobredimensionar o subdimensionar, ¿no? La sección del canal. O sea, el tirante va a variar demasiado. Entonces, eso es lo único que tienen que, al momento de recordar el cálculo de canales aplicando la fórmula de Manning, ¿no? En el diseño de canales. Ahora, esa fórmula de Manning solamente es válida para flujo uniforme. Anoten y recuerden eso. Esa fórmula anterior solamente es válida para flujo uniforme. ¿Y cuándo es flujo uniforme? Cuando la velocidad es baja, no muy baja, y la pendiente también es baja. Pero si la pendiente comienza a variar, ¿no? Y la velocidad comienza a incrementarse, es probable que ya no estemos en flujo uniforme, por lo tanto ya no sirve Manning, sino hay que diseñar ahora como si fuera flujo gradualmente variado, el tramo. ¿Y cómo se resuelve o cómo se calcula el tirante en un flujo gradualmente variado? A través de la ecuación diferencial del flujo gradualmente variado, ¿no? Que es esta que venga acá a la derecha. La diferencial de Y con respecto a X es igual a la diferencia de pendientes de la pendiente del canal menos la pendiente de velocidad entre uno menos el caudal al cuadrado por el ancho superficial T mayúscula entre la aceleración de la gravedad por el área de la sección transversal al cubo. Esa es la ecuación. Ya va a depender si usted quiere calcular Y o quiere calcular X, ¿no? Pero en general el flujo realmente variado, ¿qué nos dice? Que para un valor de X hay un valor de Y, para otro valor de X hay otro valor de y así sucesivamente. O sea que gradualmente va o achicándose o agrandándose el flujo. No es como en el flujo uniforme, que todo tiene un solo tirante. Por lo tanto, todo tiene una sola altura, el flujo, el agua. Aquí no. Aquí desde que comienza el fenómeno, la curva superficial, o sea, el agua, o va a incrementarse el tirante o va a disminuirse. Hay solamente dos opciones, ¿no? Si se incrementa se llama remanso y si disminuye se llama abatimiento, curva de remanso o curva de abatimiento. Y entonces ya depende cómo van a aplicar
el sistema de cálculo. Entonces, ¿cómo se calcula el, en el flujo gradualmente variado? Entonces, aplicando esta fórmula de la ecuación diferencial, donde la velocidad es la pendiente, bueno, o lo que nos interesa, ¿no? Porque la pendiente S sub cero es la pendiente topográfica, la pendiente del canal, eso es dato, porque lo tenemos del levantamiento topográfico. Caudal también es dato, se supone que lo hemos calculado preliminarmente en el estudio agronómico, y luego hemos diseñado la sección del canal, entonces también tenemos los datos geométricos. El único elemento que hay que calcular es S sub f, y S sub f es la velocidad al cuadrado por n al cuadrado entre r, que es radio hidráulico, elevado a la 4 tercios, ¿no? Casi siempre aquí, lo que hacemos es una tabulación, una tabla de tabulación, ¿no? Donde la variación, que para una variación de y hay una variación de x, ¿no? Entonces este diferencial, este x, diferencial de x lo pasamos al otro miembro, integramos ambas ecuaciones, ¿no? Y esa integración viene de acuerdo a la dimensión del tramo, ¿no? Y en el caso de x será de 0 a y o y nomás, y X será pues de, no sé, 0 a 100 metros, a 200 metros, ya depende de los datos que se tenga, ¿no? Y luego de la integración, entonces nosotros ya hacemos la discretización de la ecuación y le vamos dando valores. Para un valor de Y de 0,1, ¿cuánto será X? ¿No? Y hacemos el cálculo. Para 0,20, ¿cuánto será X? Y así sucesivamente, de repente tenemos como dato Y que varía de 0 a 1,50 y entonces nos preguntan, bueno, ¿cuánto va a ser a qué distancia, hasta qué distancia va a ir el flujo, ¿no? Y luego en esa distancia nosotros podemos darle ya la sección al canal y sabemos cuántos metros va a tener este flujo, ¿no? Esa es su aplicación práctica. Entonces, hay un tercer flujo, que es el flujo permanente rápidamente variado. Este flujo solamente se ve en determinados momentos muy específicos y es instantáneo, esa es la diferencia. A ver, recordemos. Flujo uniforme, ¿no? Donde el tirante es uno solo, ecuación de Manning. Flujo gradualmente variado, el flujo va a variar para una distancia, una altura distinta a lo largo de un tramo y se resuelve con la ecuación diferencial, ¿no? Del flujo gradualmente variado. Y el flujo rápidamente variado, que también se presenta a lo largo de estas obras de conducción, por ejemplo, vean en la figurita del centro, donde dice rápida, ¿no es cierto? Ahí está la rápida. Normalmente, ese tipo de estructuras tenemos en un canal, porque hay una variación de pendiente brusca, ¿no? Y se produce, y cuando se incrementa la pendiente, el tirante disminuye. Y luego cuando la pendiente regresa a su horizontalidad, se produce el salto hidráulico. Ese salto hidráulico es el flujo rápidamente variado. Se produce en un instante en condiciones individuales. Si a lo largo de un tramo tenemos un vertedero o una obstrucción, ahora estoy en la figura 1, se va a suceder lo mismo. El agua se remansa, o sea, el agua llega, se estanca, comienza a elevar el nivel hasta que pasa sobre la obstrucción. Y detrás de la obstrucción se va a generar como una rápida, ya expliqué cómo funciona la rápida, y cuando cambia la pendiente nuevamente se produce el salto hidráulico. Aquí está el flujo rápidamente. Y el otro caso es aquí, cuando se abre una compuerta. Imagínense que la compuerta está cerrada, el agua está aquí estancada, en ese momento abrimos la compuerta, entonces se va a producir un salto hidráulico. Esos son los tres casos en los cuales se produce el salto hidráulico y ese salto hidráulico produce, ¿no? Un flujo rápidamente variado. En el primer caso del vertedero de Masías, el flujo rápidamente variado también se va a presentar aquí arriba, en la cresta, en un instante determinado. Y eso nos sirve para calcular la ecuación de vertedero, por ejemplo. Aquí se va a dar en el salto hidráulico, en la segunda figura, y en la tercera también se va a dar en el salto. ¿Cuáles son las características de ese flujo? La curvatura del perfil es tan grande que no se puede suponer ya no hay distribución hidrostática. El tramo es tan corto que la pérdida por fricción es pequeñísima, se desprecia, ¿no? Y etcétera.
Aquí tienen los casos de flujo rápidamente variado y tal cómo se calcula el salto hidráulico. Me imagino que ya los que han avanzado el trabajo ya han revisado esta parte, ¿no? Esto les va a servir para reforzar un poquito el trabajo. El salto hidráulico se calcula Y2 entre Y1 igual a un medio de la raíz de 1 más 8 veces el número de Fru al cuadrado, todo menos 1. De esa manera se encuentra el salto, se determina conociendo, sabiendo Y1, determino Y2 y se hace con esta ecuación que acabo yo de mencionar, ¿no? Se despeja Y2. Se supone que yo debo conocer Y1 y debo conocer el número de Fro. Y luego la longitud del salto, que va a ser igual a la posa disipadora, ¿no? La pueden calcular con esta ecuación, 6,9 Y2 menos Y1. Si quienes están calculando con puertas, ¿cómo calculan? La fórmula de flujo bajo compuerta, ahí está. Cabal igual al coeficiente de descarga. En algunos libros dice A mayúscula, que es el área, pero el área de la abertura, porque la compuerta la levanto, ¿no? Una pequeña altura que se llama A, que está en la figura del centro, ¿no? A la derecha. Abertura A por B, que es el ancho, ¿no? Entonces el área que está pasando el agua. A por B. Por la raíz cuadrada de dos veces la gravedad por el Y1, que no es otra cosa que el tirante antes de la compuerta. ¿No? Eso expliqué también, creo, en la clase de Boca Toma. Y ahí está la fórmula de vertederos que hemos aplicado en el caso de toma directa, ¿no? Caudal es igual a CLH a la 3 medios para el caso de vertedero rectangular y caudal de vertedero igual a C por la tangente de phi medios por H a la 5 medios. Ese es cuando el vertedero es triangular, ¿no? Cuando el vertedero es triangular. Entonces, ahí está un recordatorio de los casos donde aparece el flujo rápidamente variado. En resumen, ya no hay una fórmula que resuelve todo, como en el caso de flujo uniforme, Manning, de flujo rápidamente variado, la ecuación diferencial. Ambas resuelven todos los casos. En el caso de flujo rápidamente variado, no. Allí, para cada caso hay una fórmula. Esa es la diferencia. Muy bien, vamos a quedar ahí porque ya Un momentito, por favor.